He escuchado declaraciones formuladas por el primer ministro Alberto Tarola hoy en las que dice que el Perú está ejerciendo plenamente la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde por el acuerdo marco mismo. Farid Cajat, muy buenas noches. ¿Es verdad que estamos ejerciendo plenamente la presidencia? Preguntémonos qué acciones han ejercido, digamos, a partir de esa presunta asunción de la presidencia pro tempore. No hay absolutamente ninguna acción que pueda, digamos, dar testimonio de que eso es así. Por lo demás, el acta, digamos, fundacional de la Alianza del Pacífico establece que las decisiones se toman por consenso. Y cuando 2 de 4 no quieren que... No hay consenso posible. No hay consenso posible. O sea, sí creo que le corresponde al Perú ejercer la presidencia pro tempore. Sin duda, eso no es lo que está en discusión, pero no la está ejerciendo. Ahora, dijo también López Obrador que en todo caso él podría pasar la presidencia pro tempore a Colombia o a Chile para que ellos vean qué hacen. Abrió una posibilidad. Pero es absurdo. López Obrador primero dijo que le iba a consultar al Grupo de Río. El Grupo de Río dejó de existir hace mucho tiempo. Y ahora el tema es que nuevamente las decisiones se toman por consenso, luego entonces no la pueden tomar ni Colombia ni Chile en solitario. Entonces me temo que mientras duren estos gobiernos, sean los de Colombia, México o Perú, el statu quo va a seguir inalterable, o sea, no se van a adoptar nuevos acuerdos, pero siguen vigentes los acuerdos adoptados con anterioridad. De acuerdo. ¿Qué va a significar esto o qué viene significando para la alianza? ¿Qué consecuencias tiene? ¿En qué aspectos estaba creciendo y desarrollándose y eventualmente se va a ver paralizada o bien retroceder? En el plano comercial los avances habían sido bastante limitados, ¿no? Por ponerlo en contexto, mientras un bloque de integración regional como la Unión Europea tiene un 60% del comercio exterior de la Unión, de los países de la Unión como comercio intrarregional, en la Alianza del Pacífico era menos del 5%. Donde ha habido un incremento significativo es en la inversión extranjera, en países como Perú, procedentes sobre todo de México. Y claro, el tema es que si pudieran haber habido expectativas de acuerdos en otras áreas, estas quedan en suspenso hasta que se resuelva esta crisis y no hay indicio de que se vaya a resolver hasta que se vaya al menos 1 o 2 de los gobiernos involucrados en la disputa. López Obrador se va el año que viene, pero todo parece indicar que un candidato de su partido será quien lo suceda. La pregunta es si ese candidato tendrá la misma actitud que López Obrador ante la relación con el Perú. Porque habría que recordar que, para que no se crea que esto es solo con el Perú, López Obrador hace esto todo el tiempo, interviene en temas de política exterior sistemáticamente, siempre para antagonizar a alguien. Le envía, por ejemplo, una carta al rey de España exigiéndole un pedido de perdón por la conquista, a la cual España responde de manera... educada pero fría. O más bien firme y crítica, ¿no? Le manda una carta a Xi Jinping, no hace ninguna gestión diplomática por canales internos, no, manda una carta pública a Xi Jinping pidiéndole que ayude a resolver el problema de la exportación de materias primas para la producción de alcaloides que luego entran desde México a territorio americano. No le responde Xi Jinping, le responde un funcionario de segundo rango, nuevamente criticando lo dicho por López Obrador. Y cada vez que López Obrador genera una crisis de este tipo, luego su Cancillería intenta una estrategia de control de daños. Entonces, esto es algo sistemático en López Obrador y yo creo que en este caso ya son temas que tienen que ver con política interna. Si se repite una y otra vez lo mismo y no se toma ninguna nueva decisión, ni para romper finalmente relaciones bilaterales, ni para intentar resolver el problema, yo creo que cada quien está hablándole no a su población en general, sino a su base política en cada uno de estos países, incluyendo al Perú. Ahora, al mismo tiempo, López Obrador esta semana mencionó si el gobierno de la señora Boluarte ha expulsado a nuestro embajador. Él se ha quejado por la primera vez en público de eso, ¿no? Es decir, acusa el golpe. Bueno, pero ¿de qué se queja si él no reconoce el gobierno de Boluarte como legítimo, no? O sea, porque acá la paradoja es que por mucho que Petro y López Obrador digan que el gobierno de Boluarte no es un gobierno legítimo, por otro lado la relación bilateral la tienen con ese gobierno. Entonces,
digamos, hay un problema de fondo ahí. Además, podrían, o sea, el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico establece que es condición para ser miembro de la Alianza, 1, ser democracia representativa, 2, respetar derechos humanos. Países como Colombia o México podrían, siguiendo ese principio, decir que en el Perú no se respetan los derechos humanos y remitirse a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que aunque todos reconocen la legitimidad de origen del gobierno de Boluarte, sí critican el manejo de las protestas. Pero no, insisten en lo que no tiene fundamento, el tema de la legitimidad de origen, y no tocan virtualmente el tema de derechos humanos, porque eso podría terminar siendo un boomerang que los afecte también a ellos, ¿no? Entonces, es una situación que linda con lo absurdo, ¿no? En ambos casos, habría que decir, sin embargo, tanto en México como en Colombia, las cancillerías intentan poner paños fríos tras las expresiones de su presidente. En el Perú, en todo caso, es el único de los 3 casos en donde la Cancillería está plenamente alineada con el gobierno en la confrontación con México y Colombia. Y en Chile, más bien silencio y bajar el tono, ¿no? Bueno, Chile reconoció la legitimidad de origen del gobierno de Boluarte y su crítica fue la legítima. Fue la crítica al... Investigue y dé explicaciones sobre los muertos. Exacto. El uso desproporcionado de la fuerza. Donde lo digo abiertamente, yo sí creo que hay evidencia de ejecuciones extrajudiciales. Pero por un lado, Chile ha tenido un cambio reciente de canciller que ha llevado a que Chile asuma un perfil bajo en la materia. Van Claveren, que además fue el representante chileno ante la Corte Internacional de Justicia en el diferendo con Perú. Nos conoce. Ha negociado bien. Largamente con temas peruanos. Sí. Sí, y en segundo lugar, el gobierno chileno tiene preocupaciones mucho más grandes que la relación con el Perú, que más allá de dimes y diretes no ha cambiado sustancialmente. Los acuerdos que existían en diversas materias se siguen implementando, ¿no? De acuerdo. Ahora, el señor Otárola el día de hoy ha usado una expresión que tiene una cierta tradición, me parece, en el lenguaje retórico y agresivo de la política latinoamericana. Usted nos dirá de dónde puede provenir, porque ha llamado a López Obrador, al que llamó señor López, por otra parte, y al señor Pedro como caimanes del mismo pozo. Lo primero que dijo es que eran gobiernos autoritarios, con lo cual... nuevamente, si cree que son gobiernos autoritarios, Perú debiera ser el que proponga que México y Colombia dejen de ser parte o suspendan su membresía en la Alianza del Pacífico, porque el acuerdo marco establece la democracia representativa como condición para ser parte de la alianza. Por eso, repito, esto es más retórica de consumo interno que expresión de algún cambio en la política exterior. La expresión caimana del mismo pozo la debe conocer porque fue la expresión que utilizó en su momento Hugo Chávez para referirse conjuntamente a Alan García y a Carlos Andrés Pérez, un político socialdemócrata venezolano que fue aliado. Aprista venezolano, sí. Y además, digamos, él fue ministro de Humala, que fue el candidato al que respaldó explícitamente en el Perú en su momento Hugo Chávez. Sí, claro que sí. Bueno, y en estas circunstancias la presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de ley al Congreso para facilitar poder viajar al extranjero. ¿Qué puede tener en mente? Bueno, el trabajo remoto es para trabajo de oficina, no para presidencia de la República, ¿no? Pero claro, está el problema obvio de que no tiene a quién dejar encargado el gobierno cuando viaja al exterior, porque no tiene vicepresidente alguno para hacerlo. En los antecedentes en los que nos hemos hallado así este siglo, que son los de Paniagua y los de Sagasti, simplemente no viajaron, porque eran gobiernos, eso sí, de transición y por un lapso breve de 9 meses. Bueno, en teoría este iba a ser un gobierno de transición. Llegó un momento en el cual la única discusión era si las elecciones se adelantaban a 2023 o 2024 y una mayoría calificada de congresistas votó en primera instancia por adelantar las elecciones a 2024 con la anuencia del gobierno de Boluarte. La bancada de Fuerza Popular cambió la fecha y todo se desmoronó. Exacto. A ver, yo no puedo
ponerme en los zapatos de Boluarte, a mí me da la impresión de que el gobierno es consciente de que no será hoy, no será mañana, pero algún día los titulares del gobierno van a tener que responder por las muertes ocurridas durante las protestas. Ya la propia Boluarte ha intentado, digamos, si es que la Fiscalía investiga, si es que la Fiscalía investiga, por pronto en sede nacional, sí. si es que la Fiscalía investiga, hay algunas indicaciones de que las investigaciones fiscales avanzan con algunas dificultades, ¿no? Bueno, pero el fiscal Guamán, designado por la actual fiscal de la Nación, no había interrogado a ningún policía o militar involucrado hasta que apareció el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que muy fácilmente podría constituirse un caso de dilación injustificada de las investigaciones en el fuero interno. Creo que por ahí va a venir el tema de que esto derive a foros internacionales, en donde el tipo de... Primero, el alegato de que la presidenta, no, siendo jefe suprema de las Fuerzas Armadas, no tiene comando sobre sí. las mismas, no tiene fundamento. Bueno, sí, me parece que sobre esa frase desafortunada retrocedió y fue criticada desde todos los sectores. Ahora, si prevemos los viajes que puedan tener lugar antes de fin de año, ¿cuáles le parecen los más importantes que puede tener en mente Dina Boluarte? Yo honestamente creo que ahora su preocupación fundamental es proteger a su gobierno de informes internacionales críticos sobre el manejo en materia de derechos humanos y sobre, crecientemente, sobre el carácter democrático del gobierno. Ya no hablemos de la elección de un tribunal constitucional con una composición francamente genuflexa frente a la mayoría del Congreso. Hablemos de los proyectos para elegir, digamos, al nuevo defensor del pueblo o en su defecto para cambiarla, para someter a una suerte de proceso político a quienes dirigen las autoridades electorales y cambiarla. Ya que explícitamente ha sido mencionado por la CIDH, ¿eh? Sí, y que se abstenga el Congreso de legislar en materia de justicia electoral y de Poder Judicial, ¿no? Y además por la Junta Nacional, ¿no? Y hay embajadas, todavía no lo han hecho público, pero hay embajadas de países que son aliados del Perú, que son democracias representativas, que son economías de mercado basadas en la propiedad privada, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, que han expresado preocupación por la posibilidad de que se legislen esos temas de la manera que han expresado miembros del Congreso. Entonces, creo que cualquier salida al exterior probablemente sea una estrategia de control de daños, tanto en el frente de derechos humanos como en el frente de medidas que podrían ser percibidas como atentatorias contra el sistema democrático. ¿Pero en qué pueden influir para que los informes técnicos sobre derechos humanos sean más benignos hacia el Perú que ella viaje o no viaje? Por ejemplo, en septiembre está previsto que participe en la Asamblea General de la ONU. Y en noviembre hay una cita de APEC. La primera es diplomática, política, pero la segunda es económica, comercial. Y ahí son los jefes de Estado, es una cumbre de jefes de Estado, de APEC, que es tanto más importante, la de noviembre en San Francisco, que el próximo año tiene lugar en el Perú, la cumbre de APEC, creo que en el Cusco. De manera que se vería muy mal que la persona que va a asumir el encargo de la próxima cumbre no asista a la presidente. En la ONU claramente va a hablar de democracia y derechos humanos oficial de los problemas internos del Perú. Creo que ese va a ser el tema. No es que sus viajes al exterior vayan a cambiar informes técnicos. La pregunta es en realidad si los gobiernos de, por ejemplo, Estados Unidos van a actuar con base en los informes que sobre la situación política del Perú puede elaborar el Departamento de Estado de ese país o no. Creo que más bien por ahí iría cualquier gestión. En el caso de APEC, la ventaja para ella en APEC es que el tema de la democracia no es en lo absoluto un tema de discusión, porque ahí está la República Popular China, tampoco los derechos humanos. Y de hecho, la prueba de que no es indispensable su participación
es que en el caso de APEC incluso no se habla de un foro de estados, sino de economías, porque para que participa Taiwán sí, y China sí. no acepta que Taiwán sea un estado independiente. Sí. Bueno, pero sería mal visto que no asista quien debe organizar la próxima cumbre, ¿no? Pero veamos cómo el presidente de Estados Unidos acaba de reducir o recortar una gira internacional porque tiene una crisis interna que es el tema de elevar el límite de endeudamiento del gobierno norteamericano y probablemente no querrá que esa crisis estalle con él fuera del país. O sea, se comprende incluso en la potencia más grande del planeta que a veces hay problemas internos que justifican la ausencia de un mandatario. De acuerdo. Por otra parte, respecto de viajes al extranjero, lo que tenemos pendiente también son gabinetes binacionales. Bueno, con Ecuador no sabemos quién va a ser el presidente la próxima semana, ¿no? Porque usted ve un riesgo grave de que Lasso sea destituido. Sí. No lo sé con certeza, pero digamos las votaciones que se han producido han estado muy cerca del quórum necesario para su destitución, ¿no? Y han votado contra él incluso partidos más bien conservadores como el Social Cristiano. Entonces creo que es algo probable y eso probablemente... ¿Cómo se interpreta ese voto de un partido moderado y centrista como Social Cristiano? Muy probablemente, digamos, obviamente no es por sumarse a lo que muchos consideran una campaña de la izquierda ecuatoriana. Hecha por Correa principalmente, ¿no? Hecha por Correa principalmente. Muy el probablemente consideren que hay evidencia en favor del alegato de que hubo corrupción en una empresa pública de allegados e incluso parientes del presidente Lasso y que no hizo nada por evitarlo. Probablemente vaya por ahí. Con Bolivia en las actuales circunstancias probablemente... Bolivia curiosamente se ha mantenido en silencio, probablemente más preocupada por su crisis interna respecto a la legitimidad del gobierno de Boluarte, pero muy probablemente el gobierno boliviano tenga una posición más cercana a las de Colombia y México, por ende las circunstancias no son propicias para hacer un gabinete binacional. No hablemos de Colombia. El único país con el que se podría hacer es con Chile, y con Chile acabamos de tener una crisis migratoria que en honor a la verdad no fue culpa del Estado peruano, fue más bien responsabilidad de Chile. Pero digamos que en las circunstancias actuales, claro, alguien podría decir precisamente porque hay problemas, un gabinete binacional o una reunión de ese tipo ayudaría a afrontarlos. Pero salvo con Chile, la relación francamente es mala con los demás países con los que podríamos tener ese tipo de reuniones. Y en el caso de Ecuador, Ecuador está pasando por una crisis de tal magnitud que probablemente... Que es imprevisible lo que pueda pasar. Otro frente de nuestra política exterior, que se ha abierto súbitamente, es el frente de las extradiciones, porque hemos vivido en los últimos tiempos varios procedimientos, uno exitoso, el de Toledo, pero vaya que costó tiempo, esfuerzo y dinero. Pero además se ha abierto una ayer en Madrid por la detención de un empresario constructor, el señor Camet Picone, que inmediatamente ha sido solicitado porque está ya él bajo régimen de una prisión preventiva que no cumplía porque está en España, pero además, naturalmente, abrirá el tema con Eliane Carpe, que se solicitará su extradición de Israel, y hemos tenido el fallido intento de extraditar a Inostroza, entre otros. Hay el de Colombia también. Claro que hay un rol protagónico que juega la Fiscalía y nuestro aparato judicial, pero la Cancillería juega un papel importante también. Bueno, en el tema de las extradiciones hay que entender que en todos los países involucrados es un proceso que implica dos instancias totalmente disímiles. Por un lado, siempre tiene que haber una decisión judicial estableciendo, primero, que digamos, debiera solicitarse la extradición y en el caso del país en el que se encuentra la persona extraditable, de que la extradición procede. Pero la decisión final siempre es política, ¿no? Siempre es el gobierno central el que pide la extradición y también el que la otorga. Ahora, en los casos que mencionas, no son gobiernos con los cuales tengamos relaciones tirantes. Luego entonces probablemente encontremos gobiernos receptivos siempre y cuando las instancias judiciales decidan que las extradiciones proceden. En el caso de Israel, Israel tiene por política no extraditar a sus ciudadanos. Salvo casos excepcionales. Eliane Carpe tiene su ciudadanía israelí.
En ese sentido, ese va a ser un proceso muy complicado, creo yo, precisamente previendo la posibilidad de una solicitud de extradición, es que Israel no le permite a Toledo radicar en ese país y, siendo casado con israelí, pedirle la nacionalidad. Pero en el caso de ella, siendo nacional, no había razón para impedirlo. Si hubo algún problema fue en evitar que ella viaje de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora que está en Israel, la probabilidad de que sea extraditada es baja. Es limitada. Quizá pueda tomar contacto con la justicia y hay algunos que creen que puede querer colaborar para por lo menos privarse ella de una prisión preventiva y poder visitar el Perú, porque las circunstancias en que está no podrá ver a su marido. Claro, pero digamos, la pregunta era sobre extradiciones, ¿no? Sí. Creo que no va a ser extraditada. Si decide colaborar, muy probablemente lo haga desde Israel. Una pregunta pendiente y final. ¿Qué política está llevando a cabo Lula, el presidente más experimentado de nuestra región, democráticamente elegido? Los hay otros como Ortega y como actualmente los cubanos, mucho tiempo, y Venezuela. Pero con alternancia democrática, Lula vuelve después de 2 mandatos. Hemos visto que se ha lanzado una larga gira que la ha llevado a China, a Europa y a Moscú, en donde ha intentado jugar un papel mediador en la guerra contra Ucrania con muy pocos resultados. Pero en fin, no es el único que ha fracasado en eso. Hemos visto al Papa y al presidente francés también. Pero respecto de América Latina, ¿qué está significando Brasil? ¿Qué puede significar? Lo que es obvio y siempre ha sido claro en Lula desde su primer mandato es que la integración latinoamericana en general y sudamericana en particular son una prioridad en su política exterior hacia la región. Dicho eso, sin embargo, ha sido mucho más cauto que en el pasado en apoyar abiertamente regímenes autoritarios como el venezolano, porque las circunstancias son muy diferentes. Cuando él gobernó por primera vez, había la ola rosa en América Latina de gobierno de izquierda además que llegaban al cargo en un contexto internacional sumamente favorable, porque teníamos uno de los mayores ciclos al alza en los precios de las materias primas que exporta nuestra región en más de medio siglo. Y entonces, claro, le convenía. Brasil tenía más margen de maniobra que el que tiene ahora. Ahora ganó la elección sin mayoría parlamentaria en coalición con su ex rival, con su ex adversario de centro-derecha. Y tiene al frente a una derecha radical que no reconoce la legitimidad de su mandato y que ha demostrado una fuerza electoral que nadie hubiera previsto, dado lo fallido que parece haber sido la gestión gubernamental de Bolsonaro. En ese sentido, creo que su cautela deriva del hecho de que es consciente de que tiene restricciones a su libertad de acción que no tenía durante sus 2 primeros mandatos. Una última pregunta ahora sí. ¿Qué puede significar que él mismo esté implicado en investigaciones que tienen que ver con Odebrecht? El mismo Lula. Bueno, no es algo nuevo, ¿no? Sí. Sabemos que Odebrecht... Pero ahora está en el poder. Sí. Ahora está en el poder. No conozco con precisión el sistema político, judicial brasileño, pero claramente no puede, creo que no puede ser encausado judicialmente. Claro, el tema es que estos cargos se formularon antes de que fuera presidente. Bueno, ¿no? Está complicado. Ahora, lo que habría que decir ahí, sin embargo, es que Odebrecht financió, salvo el de Bolsonaro, todos los partidos del centro político boliviano, salvo Bolsonaro, la derecha radical y la izquierda radical. No fue algo privativo del PT. Muchas gracias, Farid Cajat, por sus explicaciones. Siempre nos ayudan a comprender lo que pasa y prever lo que pueda pasar. Recuerdo que usted es un internacionalista y profesor de la Universidad Católica y de la Academia Diplomática también. Muchas gracias.